permite acercarnos en medio de la distancia. Ha sido un tiempo en el que de una forma u otra hemos podido tener ese acercamiento vía internet, por intermedio de estas aplicaciones, llevando a cabo las reuniones en las casas de oración, el estudio bíblico, durante toda la semana. Y de esta misma manera estamos y deseamos hacer parte a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que de la misma manera en que como adultos nos estamos reuniendo, los jóvenes y niños puedan tener sus reuniones junto a las maestras. Desde luego, el propósito es que se sienta que todos somos parte de la iglesia, los jóvenes como tal son parte de la iglesia. Y de esta misma manera deseamos que los padres, los maestros, los alumnos estemos unidos en este momento. No sabemos hasta qué tiempo dure, pero hasta que el Señor lo permita, ese es nuestro anhelo, mantener la unidad de nuestra iglesia. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra en esta tarde. Vamos a hacer una pausa en la serie de Mateo. Vamos a hablar en este día acerca de cómo Cristo ve nuestra situación personal, nuestra ansiedad en medio de estas circunstancias. Así que antes de comenzar quisiera orar para dar inicio a esto que el Señor nos tiene por medio de su palabra. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Porque tú, Señor, nos dices que pongamos nuestra ansiedad sobre ti, oh Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y en esa confianza andamos, en esa confianza vivimos. Tú eres el Dios Todopoderoso y reconocemos que así como nuestros cabellos están contados, así como un ave no cae al piso si no es por tu pleno conocimiento y voluntad, de esa misma manera todo lo que sucede a nuestro alrededor está perfectamente bajo tu control. Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, pero venimos ante el Todopoderoso que nos fortalece en medio precisamente de nuestras debilidades. Gracias, Señor. En esta tarde en que abrimos tu palabra, Señor, pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé vivencia de lo que tu palabra nos dice. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos viviendo un tiempo verdaderamente difícil y no lo podemos ocultar. Conocemos personas en nuestras vidas, amigos, familiares, personas cercanas, que en mayor o menor nivel tienen ansiedad o preocupaciones. Y algunos de nosotros somos más dados a ellos. Tenemos también personas que están preocupadas, bien sean por adquirir el virus o tienen preocupación de transmitirle este virus a otras personas. Preocupados por sus seres queridos que son mayores de edad y que son los más vulnerables. Otras personas están preocupados por sus hijos, jóvenes que tienen de pronto problemas pulmonares, problemas respiratorios. Todos como seres humanos tenemos temores. Nosotros nos preocupamos acerca del mañana y todos tenemos ansiedad. Hace 2 o 3 semanas muchas personas no estaban tan preocupadas por el impacto que esta circunstancia había causado, pero ahora están bastante preocupados acerca del impacto económico, no solo de sus empresas, sino de sus propios fondos personales. Están preocupados acerca de sus ahorros, sus fondos de retiro, pensando que tal vez no van a tener recursos para continuar sosteniéndose, continuar teniendo todo aquello que han tenido
y por lo cual han trabajado toda su vida. Así que nosotros, de una manera u otra, estamos siendo absorbidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A medida que transcurren los días también vemos cómo aumentan las personas infectadas por este virus. Muchas personas también hemos visto dentro de las personas cercanas que tenemos se han enfermado y que pues muchos de ellos también por la misericordia de Dios se han venido recuperando. Pero también muchas personas han perdido sus seres queridos. Y esto es algo que aumenta el temor, aumenta la ansiedad, aumenta el pánico, aumenta la desesperación en muchas personas. O sea que otros temen que si llegasen a faltar, ¿quién va a cuidar de sus hijos? ¿Quién va a cuidar de sus padres? Aquellos sobre todo que sostienen a sus familias. ¿Qué va a pasar con ellos? Y todo esto produce ansiedad. Job dice, y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, Job 3:26 dice, no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. O sea que la Biblia nos manifiesta que la ansiedad es algo con lo cual nosotros como seres humanos lidiamos. Y la ansiedad no es un asunto que pasamos a la ligera, es un asunto serio. Y muchas veces tendemos a simplificar este asunto, a minimizarlo. Y entre todo esto pudiera haber personas que digan, yo no me preocupo por nada. A mí no me trae preocupación nada. Y si alguien dijera esto, pudiera ser una persona que está presumiendo de mucha arrogancia o es una persona que es mentirosa. Porque de una u otra manera todos tenemos ansiedad. Pero la pregunta es, ¿qué dice Jesús a su gente en medio de este mundo que está lleno de ansiedad? ¿Qué dice Jesús? Bueno, el Señor Jesucristo nos da casi un mandato. Él dice, no temáis. Él lo dice varias veces en Mateo 6:25, 6:31, 6:34. Él dice, no os preocupéis. Él lo dice en Mateo 10:19, Lucas 12:11. No os afanéis, que es un significado a preocuparse o estar ansioso. Él lo dice en Lucas 12:22. Y el apóstol Pablo nos dice que por nada estemos ansiosos o preocupados, nos lo dice en el libro de Filipenses 4:6. Así que la Biblia está alineada con la realidad que tenemos preocupaciones y ansiedad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de preocupación, esta palabra preocuparse, temer, afanarse, estar ansioso, perturbado, es una palabra en el griego que significa merimna o merimna y está aproximadamente 36 veces dentro del Nuevo Testamento en sus diferentes formas. Y la ansiedad es un sentimiento de preocupación, nerviosismo o inquietud respecto a algún evento. Es incertidumbre del futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? La psicología define la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación, y esto conduce a desórdenes de ansiedad caracterizados por excesiva inquietud, dice el reporte, algunas veces acompañado por un comportamiento compulsivo o ataques de pánico. Y las señales son irritabilidad, ira, sudor, variación inusual del estado de ánimo, falta de concentración, falta de memoria, indecisión. Incluso habla acerca de ciertos cambios físicos, como el aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco acelerado, dolor de pecho, presión alta, agotamiento, náusea, falta de respiración, pérdida del pelo, pérdida o aumento de peso, tensión muscular e insomnio. Y muchas personas están familiarizadas
con algunos de estos síntomas. Algunas personas también tienen una condición médica que es ansiedad clínica, algo que se causa por afección a la tiroides y otras enfermedades que pudieran causar salidas de adrenalina que obligan al cuerpo y lo ponen en un estado que incluye algunos de los síntomas que acabamos de mencionar. Y si esto es lo que tú estás pensando cuando Jesús le mandó a sus discípulos no afanarse, o sea, no estés ansiosos, podrías estar pensando, ¿será que mi condición médica es un pecado? Pero lo que podemos decir es que Jesús no está refiriéndose a una condición médica. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice cuando no debemos estar ansiosos? ¿Qué significa esta ansiedad? Bueno, la ansiedad muchas veces en la Biblia es tener preocupaciones en este mundo de tal manera que perdemos la perspectiva de la vida y a la misma vez nos falta confianza en Dios. Quiero repetir eso. Son esas preocupaciones de este mundo que nos absorben de tal manera que perdemos la perspectiva real de la vida y nos falta confianza en Dios. Este es el tipo de ansiedad en el que nos encontramos en este momento como cristianos. Estamos viendo las circunstancias a nuestro alrededor. Estamos viendo cómo los números aumentan. Estamos viendo cómo la situación en los hospitales se debilita. Estamos viendo que en el mundo entero hay una situación de incapacidad. Vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Nos crea esa ansiedad. Nos concentramos en esto que se vuelve como el todo en nuestra vida. Perdemos la perspectiva real y nos falta confianza en Dios. Nos falta confianza en Dios. Este es el tipo de ansiedad que encontramos, vuelvo y repito. Una preocupación que perturba la mente y nos mantiene en un estado de inquietud dolorosa y por lo general surge del miedo a lo que nos pueda suceder y nos produce mucha incertidumbre. Proverbios 12:25 dice, en la versión de las Américas, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Nos vemos tentados a andar diariamente con ansiedad. Las circunstancias nos hacen sentir de esa manera. Unas circunstancias como estas nos permiten o nos están conduciendo a andar en un estado de ansiedad. Y aún más cuando este virus vemos que se continúa esparciendo por todo el mundo. Tendemos a perder la perspectiva de Dios. Tendemos a perder la perspectiva de por qué estamos nosotros en este mundo. Y tendemos a perder la confianza en Dios. Y Jesús dice a su gente, después que el Señor ha estado hablando acerca de no hacerse tesoros en la tierra, donde la polilla lo destruye y los ladrones lo roban, Él dice en Mateo 6:25, Él dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos dice, no nos preocupemos, incluso está mencionando aquellas necesidades básicas. Pero el punto aquí no es preocuparse por estas necesidades, que de hecho todos estamos obligados a proveer para nuestra familia. Las escrituras dicen incluso que aquel que no provea para los de su casa, dice la escritura, es peor que un incrédulo, ha negado su fe, nos dice la escritura en 1 Timoteo 5:8. Entonces lo que está diciendo la palabra es que tal inquietud de nosotros por esa
necesidades básicas nos da a entender como si os sugeriría que todo lo que nosotros estamos enfocados en nuestra existencia se centra y se limita solo a esas cosas. Y Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el punto aquí no es que no se necesite trabajar. Yo sé que por estas circunstancias muchos están en sus casas por las advertencias, las regulaciones que el mismo gobierno está dando y debemos seguirlas, desde luego. Lo que está diciendo el Señor en este momento es que nos fortalezcamos en su fe cuando debemos tener en cuenta que Dios es especialmente el Padre Celestial. Dios es el Padre Celestial, no de las aves, sino que sus hijos valen más que las aves. O sea que todo se trata de confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios, en el reino que Jesús viene a manifestar a través de Él y la justicia que Él nos provee. El Señor continúa diciendo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Él concluye diciendo, Mateo 6:34, así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Tendremos preocupaciones hoy? Sí. ¿Tendremos preocupaciones mañana? Desde luego, pero la misericordia de Dios como está hoy, estará mañana. ¿Tendremos preocupaciones mañana? La misericordia de Dios estará mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Y estas palabras están particularmente dirigidas a los apóstoles y los discípulos de Cristo en aquel tiempo, pero son también para los cristianos que son parte de ese rebaño de Jesús, de ese rebaño del pastor nuestro que es Jesús. Y el versículo paralelo de Lucas, precisamente después de terminar estas palabras, el Señor Jesucristo nos relata, Lucas 12:32, añade, no temáis manada, o sea, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No nos preocupemos, porque ya el Padre, a nosotros como su rebaño, el pastor nuestro, el pastor de nosotros que somos las ovejas, ya a Él le ha agradado, a Él le ha complacido darnos el reino. Tenemos esa esperanza. Ya es algo que el Señor ha dado a sus hijos. El deseo de Jesús para nosotros es que estemos totalmente libres de ansiedad en el mundo. El pueblo de Israel en un momento sintió ansiedad porque sentían haber sido abandonados por el Señor. En Isaías 40:27 nos manifiesta cómo ellos sentían que el Señor había escondido el camino de ellos. Lo había escondido. Dice, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. El camino, el derecho, todo aquello, provisión de Dios, decían los israelitas en ese momento, ha pasado inadvertido de Dios. Dios no nos tiene en cuenta. Ese era el pensamiento de estas personas en aquel tiempo. Y el Señor trae alivio a su pueblo. El Señor dice a este mismo pueblo, unos versículos más adelante en Isaías 41:10, dice, no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman, no desmayen, porque yo soy su Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor.
Pero en el versículo 13 el Señor continúa reafirmando esto que dice, y dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. El Señor extiende su mano derecha y nos sostiene a nosotros de nuestra mano derecha. Esa es la ayuda, ese es el consuelo, esa es la promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, que Él nos sostiene de su mano derecha. Y dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. En estos momentos de angustia, en estos momentos de ansiedad, el Señor nos dice que Él nos ayuda. Sentimos ese distanciamiento posiblemente de Dios. Sentimos que estamos solos, que las promesas de Dios se han apartado. Pero el Señor dice, no, yo estoy allí, no temas, yo te ayudo. Jesús, después de alimentar 5,000 personas, les dijo a sus discípulos que se subieran en la barca y que se fueran a través del el mar de Galilea o el lago de Tiberias, se fueron hasta la otra orilla. Jesús se queda solo, Él despide a la multitud. Después de que esta multitud se ha ido, Él sube a la montaña a orar. Él ora hasta altas horas de la mañana. Como en la cuarta vigilia, aproximadamente a las 3 de la mañana, en un momento en que la oscuridad es más densa, ese momento en que dicen los sabios que es el momento en que más sueño profundo, en que más está todo en calma, aparece Jesús. Estos discípulos se habían ido en la barca en medio de unos vientos fuertes, unas olas que golpeaban terriblemente la barca. Y estas personas estaban temerosas. Jesús aparece hacia ellos. Estos discípulos eran pescadores profesionales, eran personas que estaban acostumbradas a esto. Y estas personas estaban atrapadas en medio del mar y estaban temiendo por su vida. Y pudiéramos imaginar cómo muchos de nosotros nos encontramos en este momento como si estuviéramos en medio de una tormenta, azotados por vientos, azotados por esas mareas de ver cómo estas circunstancias, estas personas afectadas, estos medios estos medios que en su comunicación nos tienen abrumados las 24 horas del día. Y sentimos ese oleaje, sentimos esa tormenta y nuestras preocupaciones se aumentan. Tal vez las preocupaciones normales que todos creíamos tener bajo control, pero han llegado a nuestras vidas unas olas muy fuertes que parecen voltear nuestra estabilidad y lanzarnos a una ahogada segura. Y como les decía, alrededor de las 3 de la mañana, la cuarta vigilia, el Señor Jesucristo aparece a sus discípulos caminando sobre el agua. Ellos vieron esa figura de Él, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron y ellos, llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! Estaban atemorizados, el terror, la ansiedad los invadía. Jesús se ha manifestado en nuestras vidas. Creemos conocerlo, le hablamos, le cantamos, oramos en su nombre. Pero en medio de estas fuertes olas y vientos que han llegado al mundo, no lo reconocemos. Nos pasa lo mismo, sabemos que está allá, pero no lo reconocemos. Tiene una forma que es distante a nosotros, no lo reconocemos. Jesús viene en medio de esta tormenta andando sobre las aguas turbulentas y no lo reconocemos, al igual que los discípulos. Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les dice: tened ánimo es cálmense, yo soy. Esa palabra del yo soy es el mismo nombre de Dios, yo soy. No hay razón para preocuparse, Dios está aquí. Y dice también:
en ese momento, no temáis. Si Dios en la segunda persona te dice, cálmese, porque Él está ahí, no hay razón para temer. No hay razón para temer. Ellos escucharon a Jesús y de un momento a otro su temor se fue. Tanto así que Pedro pidió al Señor que le permitiera caminar donde Él. Él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mas, sin embargo, vemos como Pedro en un momento dado quiere comprobar, Señor, si eres tú, dame una evidencia que eres tú. Mándame que yo vaya hacia ti sobre las aguas. De un momento a otro Pedro empezó a caminar sobre las aguas, venciendo la gravedad. Pudo caminar en medio de las circunstancias existentes. Recordemos que el viento está ahí, las olas están ahí. Pedro caminó, iba caminando bien, iba caminando bajo el poder de Jesús, iba caminando con su mirada puesta en el Maestro, en el Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando Pedro puso su vista en las circunstancias y desvió la atención de su Señor, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Muchas personas en estos momentos están poniendo su mirada en las circunstancias. Por un momento pueden sentir, sí, yo sé, el Señor está ahí, tienen la mirada puesta, pero desvían su mirada, cambian de dirección. Viene la preocupación, se hunden. Pedro inmediatamente que se estaba hundiendo, clamó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y esa es una de las palabras, de las expresiones que en este momento es las palabras más valiosas en este instante. Son unas palabras de gran peso. ¿Quién más puede salvarnos si no es el Señor? ¿Quién más puede guiarnos si no es el Señor? ¿Quién nos puede salvar a aquellos que están apartados de Dios en estas circunstancias? Ese es el grito que debiéramos escuchar de muchas personas que aún se resisten a entender la gravedad de su pecado, la gravedad de su ofensa contra Dios, la gravedad de cómo su situación sin Cristo es cada vez más peligrosa para su eternidad. Señor, sálvame, gritó Pedro. Señor, sálvame. Y no podemos negar que todos dudamos, desviamos nuestra mirada. Cuando pasamos por dificultades y vemos obstáculos, nuestra fe se hunde. Nuestra fe en Jesús se pierde. Porque las circunstancias a nuestro alrededor tienen más poder en nosotros. Estas circunstancias toman más fuerza en nosotros. Nuestra fe se debilita, nuestra fe pierde fuerza. Jesús, inmediatamente al grito de Pedro, extendió su mano y lo asió de él, dice el versículo 31 de Mateo 14. Lo asió, lo sostuvo, lo trajo hacia él, lo sujetó. Jesús lo atrapó mientras se hundía, lo levantó, lo puso de pie sobre el agua. Y lo más probable es que caminó junto con él nuevamente en medio de esa agua turbulenta, de las olas y los vientos, caminó hacia la barca. Juntos caminaron en medio de la turbulencia. Y lo vemos porque los versículos siguientes nos dice que justo cuando ellos subieron a la barca, la tempestad, los vientos, la marea se calmó. O sea que Jesús camina con nosotros, Él nos sostiene, Él nos hace hacia nosotros, Él nos sujeta, Él nos abraza en medio de estas circunstancias y nos lleva caminando en medio de las dificultades. Mas sin embargo, Jesús lo reprendió por su poca fe.
por su débil fe y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tengamos en cuenta que él no le dice a Pedro: oh, tú eres un incrédulo, oh, tú que tienes nada de fe. No, el Señor le está diciendo o refiriéndose a la fe que Pedro tenía, que estaba debilitada, estaba minimizada en ese momento. De eso se refiere. En eso se refiere. El punto es que Pedro dudó de la provisión de Dios. Y las preocupaciones vienen porque dudamos de la provisión de Dios. Duda en la que te obsesionas tanto con tus propios pensamientos y sentimientos que Dios queda excluido de tu vida. Las preocupaciones te absorben tanto que en ese momento hasta Dios se queda excluido de tu vida. Se excluye. No debemos permitir que las dudas dominen nuestra vida. Alguien dijo que la duda vista correctamente es solo el lado oscuro de la fe. La duda es el lado oscuro de la fe y no debe existir en nosotros. Jesús dice: confía en mí. Y un cristiano debe confiar en Dios. No solo en lo que comerá, en lo que vestirá, sino que debe confiar en Dios incluso en que morirá. Es una realidad. Debemos confiar en Dios incluso en nuestra muerte. El día, la forma en que sucederán las cosas, qué pasará con mi familia, cómo voy a morir, todo eso debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Y la única razón es porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad, nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es la promesa de Dios. Toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por tal razón la ponemos sobre Él. La ponemos sobre Él. Agustín de Hipona, en un momento de dificultad que él atravesó hacia el año 410 después de Cristo, porque un bárbaro llamado Alarico entró en Roma para destruir ese imperio romano. Mucha gente empezó a huir hacia África y llegaron informes alarmantes, preocupantes a Agustín. Alarmantes tanto que él se vio en una seria preocupación porque estos romanos le estaban echando la culpa de la destrucción al cristianismo. Agustín se sintió en un momento difícil, se sintió preocupado, se sintió angustiado. Pero en medio de esto, Agustín escribe, él sabía y confiaba en la soberanía de Dios. Él sabía exactamente que así como el Señor tiene contados nuestros cabellos, absolutamente nada pudiera suceder aparte de su perfecto conocimiento y voluntad. Y él escribe en ese momento, él dice: entre las posibilidades diarias de esta vida, cada hombre en la tierra está amenazado de morir por innumerables circunstancias, y no está claro cuál de ellas vendrá sobre él. Y entonces la pregunta en sí ¿es mejor sufrir al morir o vivir temiendo siempre? Esta es una gran pregunta. Muchas personas están sufriendo constantemente por esta circunstancia. Hubo una frase que el poeta y actor William Shakespeare, él dijo: los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. Y dice él, un final que vendrá, no se sabe cuándo, pero vendrá. Nos preocupamos de una manera exagerada. Y el Señor Jesucristo está diciendo: no os preocupéis, porque vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. El Padre Celestial
el creador del universo, el omnipotente, el omnipresente, el que está en absolutamente cada centímetro de esta tierra y de las galaxias. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y hay algunas partes en la Biblia donde nos dice que la ansiedad tiene su parte buena. La ansiedad que acabamos de hablar es una ansiedad prohibida, es una ansiedad mala, aquella que nos absorbe y toma el control nuestro, de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, y que nos hace alejar de Dios. En 2 Corintios 11:28, Pablo habla de su preocupación por las iglesias, las cuales él se preocupaba bastante. Aquí es una genuina preocupación por la gente, y en estas circunstancias debemos preocuparnos por nuestros hermanos, no solamente por nuestra propia situación. Y desde luego, yo no estoy diciendo que las personas no tengan cuidado de sí mismas, que no tomen las medidas necesarias, que no se cuiden si están afectadas, que se estén en casa, que tomen la medicina necesaria. Yo no estoy diciendo eso, sino que en medio de estar preocupados y posiblemente sin ningún síntoma, tratemos de ayudar a los demás. Es lo que Pablo dice. Él dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Preocuparnos por aquellos hermanos que están afectados, por aquellos hermanos que sí están atravesando por esta enfermedad. Estar pendiente de ellos, tener cuidado de ellos. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice, si sufre, todos los miembros se duelen con él. Tener preocupación por otra gente, incluso por nosotros mismos en determinadas circunstancias en que debemos preocuparnos por cuidar de nuestra salud, si estamos afectados, tomar las medidas preventivas, cuidarnos de no enfermar a otros. Es una buena preocupación. Es una buena preocupación. El problema es que cuando llevamos las preocupaciones de tal manera que perdemos la perspectiva de Dios, nos olvidamos de Él. Perdemos la perspectiva de la vida y nos olvidamos de Dios. En lugar de confiar en Dios, soy más propenso a envolverme en una nube de preocupación innecesaria, y esa ansiedad me ciega, me lleva a un momento en que no me deja ver la realidad a cambio de la visión de la fidelidad de Dios. Me hace dudar de la fidelidad de Dios a cambio de mi autocompasión, de la preocupación y mi duda. Nos desviamos de la fidelidad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esas preocupaciones y ansiedades que Dios prohíbe? ¿Qué hacemos con estas circunstancias, con estos temores en nuestra vida? Bueno, la palabra nos dice que debemos venir a Él, debemos correr a Él, debemos buscarlo a Él, debemos poner nuestras circunstancias en sus manos, debemos decirle, Señor, ayúdame a no tener ansiedad. Señor, ayúdame a que mi visión, mi mirada esté puesta en ti y no en las circunstancias. No nos detenemos a decirle al Señor estas palabras. Nos preocupamos por el mañana. Sí, nos preocupamos, pero nos olvidamos de buscar primeramente a Dios. Nos olvidamos de buscar primeramente su reino. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor nos libra de nuestros temores. No sé si a usted le sucede que cuando está muy preocupado, usted viene en oración presentando todo eso que lo está absorbiendo por diferentes circunstancias de la vida que todos pasamos. Usted siente que al poner eso en Él, viene tranquilidad a usted. Es lo que está diciendo el salmista. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
la ansiedad que estamos pasando en este mundo, en este momento, debemos ponerla sobre el Señor. Debemos ponerla. Queremos ocuparnos de todo. Nosotros queremos manejarlo todo. Y solo cuando algo se nos sale de nuestro control, entonces es que venimos delante del Señor. Así sucede. Queremos nosotros ser los fuertes, queremos nosotros llevarlo todo a cabo. Y esperamos solamente hasta el último minuto. El Señor tiene cuidado de nosotros, incluso más que nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos. Nosotros nos preocupamos por nuestros hijos y eso está bien. Pero el Señor se preocupa más por nuestros hijos, incluso que nosotros mismos. El Padre Celestial tiene cuidado de ellos. Filipenses 4:6, hablando el apóstol Pablo, a alguien que atravesaba por situaciones adversas, estaba preso en una cárcel de Roma, sin una esperanza de libertad. Y él escribe: por nada estéis afanosos. Esta palabra afanosos es: no estéis ansiosos, no estéis preocupados, no estén angustiados. En medio de una circunstancia que, como la que estamos viviendo ahora, Pablo estaba presionado por su condición, su perspectiva del futuro, que no sabía cuál era, y él dice: sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No estés preocupado. Esas preocupaciones tuyas, preséntalas delante de Dios. Y continúa diciendo él: en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esas preocupaciones que tenemos en estos momentos, presentámoslas delante de Dios en oración y ruego y en acción de gracias. Señor, gracias aún por esta circunstancia que has traído a nuestras vidas. Y dice el versículo 7, después de que hacemos todo esto, la solución para nuestra ansiedad, nuestra preocupación, es que cuando presentamos todo esto, circunstancias, en toda oración, en súplica, en ruego, en acción de gracias, dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, viene a nosotros y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la manera en que nosotros podemos no preocuparnos, no estar ansiosos por lo que está pasando. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés habló al pueblo diciendo que Josué pasaría al pueblo a la tierra prometida y que Dios entregaría a estos pueblos paganos en sus manos y le entregaría estas tierras, Dios que prometía hacer esto, mas sin embargo dice: esforzaos y cobrad ánimo. Dios estaba en control del dominio de esos pueblos paganos enemigos. Dios está en control de estas circunstancias, de este virus, de esta pandemia. Dios está en control. Y Él dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Hablándole al pueblo israelita de los pueblos paganos. A nosotros sería: no tengáis miedo de este virus. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y dice el versículo 8 de Deuteronomio: y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios va delante en este virus. Esto está bajo su perfecto control. Dios en su voluntad eliminará este virus. Mientras tanto, no te llenes de ansiedad. Cobra ánimo, no tengas miedo. El Señor va delante de ti. El Señor va delante de ti. Finalmente, dentro de estas ansiedades siempre hay un tipo de ansiedad que nosotros conocemos muy bien. Ese es un tipo de ansiedad que nosotros lo identificamos. Esas fobias: temor a estar encerrados, temor a las alturas, temor a hablar en público. Son temores y hay mucha cantidad de esas fobias, existen cualquier cantidad. Todos podemos tener un temor específico y nosotros lo controlamos. Pero hay temores que nosotros
Sentimos temor, pero no sabemos por qué es. No sabemos por qué es. Y de hecho, de eso es que muchos de los profesionales en este medio de salud pues hacen dinero porque no saben de dónde viene. Pero hay otro temor que es uno de los mayores, y es ese temor que muchas personas experimentan, que es una inquietud. Es una inquietud cuando se está alejado de Dios y hay una intensa preocupación porque no existe una relación con Dios. Esto es para aquellas personas que están fuera de la familia de Dios, para estas personas que están fuera del pacto de Dios, para estas personas que no han venido a la fe. El mundo tiene miedo y ansiedad. El mundo tiene miedo de la economía. El mundo tiene miedo de su plan de retiro. El mundo tiene miedo de sus cuentas de banco, de su jubilación. El mundo teme a desastres naturales. El mundo tiene temor al terrorismo. El mundo tiene temor a temblores, a tsunamis. Tiene temor al coronavirus. Pero el mundo no tiene temor de Dios. Todos tenemos un virus que ha venido a nosotros desde hace mucho tiempo. Lo traemos con nosotros. Un virus que no tiene cura alguna. Este virus de corona pasará en algún momento. La ciencia está trabajando fuertemente para inventar una vacuna. En algún momento saldrá, no sabemos cuándo. Pero ese virus interno nuestro, ese virus del pecado es algo que está inherente en cada uno de nosotros y que si la persona no busca al único medio, a la única persona que puede curar ese virus, que es el virus del pecado, morirá eternamente. Morirá eternamente. Hay un temor que debe ejercerse. Y es el temor que Dios manda. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ese es el temor que debe existir por aquellos que no conocen al Señor. Y este temor, porque hay diferentes clases de temor dentro del idioma hebreo. Este temor, por implicación, es cosa u obra aterradora, un terror de espanto, un terror de miedo, un terror temible. Es terror. Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis, y este temer es la palabra fobeo, de fobia. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? No es Satanás. Satanás no es el que va a destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Ese temor que debe existir por Dios. La ira de Dios hace que todos los demás objetos del temor del mundo, como los que estamos pasando en este momento, desaparezcan, parezcan nada en comparación. Una cosa verdaderamente temerosa, y esa es, como dice el autor del libro de Hebreos, es cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10:31. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Como resultado de todo esto, estamos separados de Dios. Por tal razón, vino la maldición y la condenación, vino la muerte, vino la enfermedad. Porque estamos apartados de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, no nos ha dejado solos. Definitivamente no. Él ha enviado a su Hijo. Él envió a su Hijo Jesús, decidió pagar por mi pecado. Él decidió recibir la ira de Dios en mi lugar. Él decidió llevar la maldición del Padre por mí. Él decidió hacer eso. Jesús murió por nosotros, al tercer día resucitó y obtuvo por mí la victoria sobre el pecado. Todas aquellas personas que vengan a Él en fe recibirán perdón de pecados y será restaurado a esa relación con Dios.
Esa es la ventaja. Dios ofrece ese medio por medio de Jesucristo en la cruz. Así que, mis hermanos, el Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y este otro temor es ese temor moralmente reverente. Tememos a la santidad de Dios, tememos a ofender a Dios, tememos a que nosotros podamos poner a un lado su nombre, tememos de poner a un lado su poder y enfocarnos solamente en nuestras circunstancias. Debemos venir a Jesús, debemos venir al Señor en este momento de dificultad y confiar solamente en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús le dijo a un padre que tenía a su hijo con un demonio, y este padre vino a Jesús diciéndole que si él pudiera, por favor, sanar a su hijo. Él le dice en Marcos 9:23, le dice Jesús a ese padre, porque él le pidió a Jesús que sanara a su hijo de ese demonio que tenía. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lo más importante y que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta es que el padre de este muchacho en ese instante le clamó al Señor y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Nosotros creemos, pero necesitamos que el Señor nos refuerce en nuestra fe. Creemos, pero que el Señor nos ayude a veces en esos momentos de debilidad, de ansiedad, de duda y de incredulidad. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por esa mano que tú extiendes a los tuyos. Gracias porque sabemos que no estamos solos. Gracias porque tu presencia, tu omnipresencia está en todo lugar. Tu omnipresencia está con tus hijos. Tu gracia, tu favor está con los tuyos. No debemos temer. Tú vas delante nuestro. Que ese sea nuestro pensar, Señor. Que podamos vivir estas promesas. Que tú estás delante nuestro. Que tú, como nuestro Padre Celestial, nos proveerás de nuestras necesidades básicas. Que nuestra confianza está en ti en estas circunstancias. Nuestra confianza está en ti aún en nuestra enfermedad. Nuestra confianza está en ti incluso, si así tú lo decides, en nuestra muerte, Señor. Tuyos somos, Padre. Si vivimos para ti, vivimos. Si morimos para ti, morimos. Sea que vivamos, o sea que moramos, tuyos somos, Padre. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Padre bendito, gracias por esa esperanza que nos has dado en Cristo. Gracias por ese lugar que tú has preparado para los tuyos y que Jesús ha dispuesto y ha acomodado para cada uno de los suyos. Que mientras estemos aquí, Señor, nuestra ansiedad, nuestra preocupación pueda ponerse en ti, Señor.
que esas cargas las podamos poner en ti, porque tú tienes cuidado nuestro, Señor. Pido por mis hermanos que están afectados de salud en este momento. Pido por mis hermanos que si hay alguno en algún lugar del mundo que haya perdido un ser querido por causa de estas circunstancias. La confianza está en ti. Jesús dijo: todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la confianza de aquellos que han partido en estas circunstancias, que si son tus hijos están a tu lado, Padre. Que nuestra esperanza, nuestra fe se fundamente en esta realidad. Pido por salud, Señor, pido por fortaleza, pido por alivio, pido por paz, por cada uno de nosotros. A ti sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Pronto vendrá y todo le verá, regresará, Él viene ya por su iglesia, descenderá. Mientras lo espero, más lo amo como Él. Yo quiero ser, limpiaré mis arrugas y en santidad caminaré. Y en el cielo con Él estaremos, nuestro deleite será nuestro Rey. Y en esta tierra, Señor, de paso estamos. En esta tierra de paso estamos, nuestra casa está con Él. Y no amaré, no amaré a este mundo, pues mi morada es con el Rey. Y en el cielo con Él estaremos, nuestro deleite será nuestro Rey. Una vez más, digámoslo al Señor: en el cielo con Él estaremos. Y en el cielo con Él estaremos, nuestro deleite será nuestro Rey.
multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice un fuerte amén. Digámosle al Señor: en el cielo con Él estaremos, y en el cielo con Él estaremos. Nuestro deleite será nuestro Rey. Decimos: ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Ven Jesús, ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Esperamos su segunda venida. Ven Jesús, ven Jesús.